Muy buenos días a nuestros estudiantes de hidrología. Más o menos estamos en la página 18. Entramos a estaciones meteorológicas en Guatemala. Aprox 175 en el país. Según el INSIBUME tenemos 4 categorías de estación. Las tipo A, por ejemplo, la más completa, la mayoría de instrumentos, al menos 12 parámetros. Tipo B, hay tanque de evaporación, pluviógrafo, veleta, anemógrafo, termómetros, instrumentación no completa, algo falta. La tipo C, pluviómetro y termómetro. Algunos lo dejan hasta acá, algunos otros agregan la D, que solo hay pluviómetro. La importancia de que los instrumentos sean accesibles al operador para que éste no se invente la información. Para eso necesito el análisis de doble masa, para confrontar la validez y lo que son los datos, ver que estos sean consistentes. Voy a chequear la gráfica de los datos y voy a comparar una estación confiable con una no confiable, y ese es el análisis de doble masa. Ahora, veamos una cosa. Hay que contrastar esto con las estaciones más cercanas. La idea es que el comportamiento debe ser similar. Ahora, una cosa importante acá. La cuestión es ver qué tanto se puede alterar la información. Pero, en el caso de Guatemala, por ejemplo, si nuestro territorio tiene 108.889 kilómetros cuadrados, dividido en 375 estaciones, tengo una estación cada 622 kilómetros cuadrados. El problema es que según Organización Mundial de Meteorología falta 2/3 por cubrir. Debería tener al menos esto, hay que multiplicarlo por 3, ¿sí? Tenemos falta de información. Bueno, algunos datos de la información y de los instrumentos meteorológicos. Por ejemplo, aquí el famoso cobertizo, caseta de color blanco para que refleje la radiación solar, ¿sí? Tiene que estar más o menos a 1 metro sobre el piso. Para que le dé protección a los instrumentos, los voy a colocar con el viento contrario para que tenga lo más representativo de la temperatura. Aquí tengo una especie, digámoslo así, de persiana, ¿sí? En estos cobertizos puedo tener termómetro de máxima, termómetro de mínima, de máxima temperatura y de mínima temperatura, ¿sí? Termómetro de máxima, un termómetro común, vertical y corriente con contracción entre escala y bulbo para que no regrese el mercurio. La temperatura máxima 2 o 3 horas después de que el sol esté en el cenit, de 2 a 3 de la tarde, 2 a 3 pm. Temperatura mínima, un termómetro horizontal, unos instantes antes de la salida del sol. Puedo tener también un higrotermógrafo o un psicómetro, que es para medir la humedad. Veamos también con esto el famoso evaporímetro, ¿sí? Un tanquecito aquí para ver la evaporación. Si lo alcanza a ver usted en su foto, en su material, pues instrumento para medir la cantidad de agua que se evapora en la atmósfera durante un intervalo de tiempo dado. Se denomina también atmómetro y es término general para denominar cualquier aparato que sirve para medir evaporación. En el centro de esta partecita de acá, el pozo de la tranquilidad para evitar el oleaje que forma el aire, lo que dificulta la lectura. Y bueno, un tornillo micrométrico. ¿Para qué? Para hacer las respectivas lecturas. Un tornillo micrométrico. Muy importante que esto esté protegido con malla, si no cuando vemos las mascotas o en algún animalito aquí, se está bebiendo el agua y ya me altera la medida, ¿sí? Entonces, ese detalle es importante. Instrumentos resistentes a la intemperie. Pluviógrafo. Tal vez de lo más curioso del pluviógrafo. Bueno, para todo eso tenemos que hacer una visita técnica. Aquí va un tambor de relojería
En esta parte de acá va una hoja de papel con los 7 días de la semana. Esto va girando, da una vuelta una vez a la semana. Y aquí se alcanza a ver, va una aguja que va a ir subiendo en función de la acumulación de agua. Cuando llega a los 10, se vacía, cae y empieza a llenar de nuevo. Cuando no llueve, lo que yo voy a ver es una línea horizontal. Mientras más lluvia, más alta o más pendiente tiene el gráfico, ¿sí? Entonces, como dijimos acá, es una carta semanal. Esto, digamos, es la parte de recepción de lluvia. Esto es lo que va a caer precisamente a un depósito. Cuando se llena el depósito y se vacía, es precisamente que la aguja cae. Cuando llega al máximo, pues sabemos que llega hasta acá. Muy bien, entonces se indica la caída y la subida de la intensidad de la precipitación. Ya dijimos carta semanal, motor de relojería, línea horizontal en la carta indica inexistencia de lluvia. Ahora fíjense una cosa, 10 área de recolección igual al área de captación, lectura en milímetros amplificada. O sea, aquí voy a leer los milímetros de altura. Entonces, por ejemplo, el área de captación es 10 veces el área de recepción. Aquí relación de 1, de lo que entra, a 10. Ese detalle es importante. Por esa razón vamos a ver en su momento como 1 milímetro de altura como 1 litro por metro cuadrado de superficie. Pluviómetro más sencillo, es puntual. No estoy viendo la gráfica, sino solo cuánto es el volumen de lluvia que cae, ¿sí? Mide la cantidad de agua y puedo ver esto en un tiempo determinado, cada 6 horas, cada 12 horas, etc. Tanto para el pluviógrafo como para el pluviómetro, medida puntual, no debe ubicarse en lugares con obstáculos tales como árboles cobertizos que interrumpen la captación de lluvia. Un radio de espacio de 1.5 metros como mínimo. No ubicarse en lugares de fuerte pendiente, interferencia en la toma de lluvia. Por sentido común, más pluviómetros donde se espera mayor lluvia. Y aquí una nota de la Organización Mundial de Meteorología. La densidad de redes meteorológicas, 600 a 900 kilómetros cuadrados por estación en regiones planas, de 100 a 250 kilómetros cuadrados por estación en regiones montañosas, por ejemplo Guatemala, 25 kilómetros cuadrados por estación en islas montañosas y pequeñas, y de 1500 a 10.000 kilómetros cuadrados por estación en zonas áridas y polares, desierto y hielo. Junto con esto, el psicómetro. Eso ya lo vamos a ver en su momento. Aquí todavía no se alcanza a ver mucho por lo oscuro, ¿sí? Está dentro del cobertizo meteorológico. Aquí se ven las persianas, ¿sí? Instrumento empleado para medir la humedad de la atmósfera. Está formado por 2 termómetros idénticos, uno de los cuales llamado termómetro seco. Sirve sencillamente para obtener la temperatura del aire, y otro termómetro húmedo tiene un bulbo recubierto con una vaina de muselina o de tela humedecida por medio de una mecha que se pone en comunicación con un depósito de agua destilada. La teoría es la siguiente. Cuando yo empiezo a secar, ¿sí?, algo que está húmedo, eso va a absorber calor. Y de esa cuenta, pues resulta que tengo una baja de temperatura. Mire, aquí tengo una tabla psicométrica. Mire, por ejemplo, aquí tengo en base a la temperatura del termómetro seco. ¿Y cuánto es la diferencia con el termómetro seco y húmedo? Por ejemplo, si el termómetro seco me da menos 10 grados centígrados y la diferencia con el termómetro húmedo es 0.5 grados, yo espero 85% de humedad en el ambiente. O sea, de todo el volumen de aire, el 85% es vapor de agua, ¿sí? O sea que si este es menos 10,
¿sí? Réstele 0.5, aquí yo tendría una temperatura de menos 10.5, ¿sí? O por ejemplo, hagámoslo con números positivos. Ve, aquí tengo intervalo de 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 y 5. Por ejemplo, que estuviéramos aquí a unos 20 grados, ¿sí? Y tuviera una diferencia, digamos, de 1 grado. Digamos el termómetro seco da 20 y el termómetro húmedo da 19.5, tengo 95% de humedad. Si el termómetro húmedo tiene una diferencia de 1 grado, o sea que el termómetro seco sigue en 20, pero el húmedo está en 19, 1 grado de diferencia, 0.5, 1 grado, quiere decir que la humedad relativa es del 91%. ¿Sí? ¿Qué pasaría si la diferencia entre los dos termómetros, entre el termómetro seco y el húmedo, ¿sí?, fuera 0? Quiere decir que hay 100% de vapor de agua, estoy metido en un sauna, estoy entre un sauna, ¿sí? Da lo mismo que el termómetro tenga tela o no, la humedad es la misma. Pero por ejemplo, muy bien, 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados, 5 grados. Por ejemplo, que la diferencia sea 5 grados, el termómetro húmedo 15 grados y el seco 20, estoy hablando de un 58% de humedad. Muy bien, perdón un momentito, la interferencia. Entonces, viendo esto, tengo una idea entonces de lo que es una carta psicométrica. Miren una cuestión aquí interesante. Se puede evaluar la humedad con cabello humano, que es sensible a los cambios de humedad. A más humedad se prolonga el cabello. Tal vez los que tienen el pelo rizado o colocho, después de que usted sale de la ducha, se lavó la cabeza, el pelo se extiende. Media vez se pasa el secador o se secó con toalla o simplemente se secó el cabello, regresa y se acolocha. ¿Sí? A más humedad se prolonga el cabello longitudinalmente. Ambientes más secos hacen que el cabello se contraiga. Ahora, hay que buscar el cabello sensible a estos cambios de humedad. Generalmente el cabello más débil, natural, es el cabello rubio, es más fino, ¿sí? Y por lo tanto más sensible. Y algo más, se supone que del cabello natural, sin tintes, ¿verdad?, sin colorantes, el rubio es el más fino, va a ser más fino el de mujer. Entonces necesito un cabello de mujer rubio natural porque es mucho más sensible, es mucho más débil, por decirlo así. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para ir evaluando la diferencia entre termómetro seco y termómetro húmedo. ¿Para qué? Para la humedad relativa. Muy bien, sigamos haciendo un breve paseo con esto, por favor. Ya vamos a ir terminando. Bueno, eso todos lo conocemos, el anemómetro con su cruz de cazoletas, estos guacalitos que veo acá, estas palanganitas, la cruz de cazoletas, ¿sí? 360 lo divido entre 3, están a 120 grados cada uno, ¿sí? Y la veleta. En algún momento puedo tener entonces la dirección del viento, como ver, digamos, un dial para hacer topografía, y su velocidad. Entonces, por ejemplo, usted puede revisar acá, viento como aire en movimiento por esa cruz de cazoletas. Usted puede saber si tiene, por ejemplo, noreste, noroeste, 163 kilómetros por hora, nudos por hora, lo que usted necesite. ¿Sí? Muy bien, es esto. Y aquí tenemos un instrumento mero interesante. Todos estos instrumentos, que quede claro, son de la vieja escuela, el heliógrafo. Aquí no es más que una bola de cristal, y en este anillo de acá voy colocando, si se da cuenta, una carta de papel. Es como una lupa. Voy quemando la carta en función de las horas sol. O sea que aquí tengo más o menos 12 horas,
y voy viendo cuánto de esas horas es papel quemado para saber cuántas horas sol tengo. Ahora, hay carta larga, carta corta en función de la estación. Ahorita que estamos medio año aquí en el hemisferio norte, voy a utilizar una carta larga. Los días son más largos. Diciembre, los días son más cortos, utilizo una carta corta, ¿sí? Tengo que tomar esto en cuenta en función de la estación. Otro detalle importante, si alcanzamos a ver acá, algunos de estos instrumentos, igual que el nivel de topógrafo, van a llevar su ojo de pez y llevan sus 3 tornillos para dejar perfectamente nivelado el aparato. Y además tengo que orientar esto con el eje polar. Esto viendo al polo norte y esto viendo al polo sur, para que el sol, al pasar sobre esta superficie ecuatorial de esta esfera de cristal, pueda quemar dicha carta. Información de hora sol. Muy bien. ¿Qué otros aparatitos puedo tener acá? Pinanómetro. Más que todo mido la radiación solar, ¿sí? La radiación global, qué tanto calor recibo por parte del sol, ¿sí? En su momento necesito un color oscuro y un color blanco, ¿sí? Se supone que la radiación solar en promedio, 43 reflejada al espacio, 12% la solo de vapor de agua, 5% por nubes, polvo, ozono, anhídrido carbónico y 42% llega a la Tierra. Una parte es tomada y otra es reflejada. Ese reflejo se conoce como relación de albedo. Veamos entonces en este caso. Estación meteorológica convencional, estación dotada de instrumentos convencionales de los cuales son observados por personal de meteorología para la obtención y actualización de temperatura del momento, temperatura del termómetro húmedo, temperatura extrema cuando corresponda, precipitación, evaporación y hora sol. Bueno, una cosa interesante. Estos instrumentos implica que tengo que tener una rutina de lectura. Algunas veces, algunas estaciones leen esto a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Algunas incluso otra lectura a mediodía. Ese detalle es importante. Cuando no lo quiero hacer o no cuento con presupuesto para personal, estación meteorológica automática, todo por estación satelital. Y bueno, aquí está todo esto, solito el equipo me envía la información. Incluso usted puede comprar estaciones paquete para colocarla en el techo de su casa por $80, por decirle algo, pero hay un problema. Ese equipo muy sensible, a veces un poco de tormenta eléctrica y el equipo está dañado, que hay que cambiar la tarjeta madre o simplemente es desechable y hay que cambiar todo el equipo. Usted necesita cambiar todo el equipo por algún problema de electricidad, por ejemplo. Mientras que estos, a pesar de que hay que hacer las lecturas manuales, mucho de este equipo es muy durable, por increíble que parezca. Muy bien. Importante entonces que usted revise estas notitas, por favor, de estación meteorológica. Yo por el momento dejaría esta clase de hidrología aquí. Muy bien, muchas gracias y un feliz día.